del decálogo. Ahí están puestas, se quiere, las normas de carácter moral que deben regir nuestros actos. No todos concuerdan necesariamente con el origen divino. Puede que no concuerden con el origen divino. Yo muchas veces he conversado con gente que no cree en el Dios cristiano. Gente que te dice, yo sí creo que hay algo superior. Muy bien, suficiente para empezar el diálogo. Ok, pero hay alguien que de algún modo, como dicen los masones, pero estamos de acuerdo en que debe haber un orden basado en ciertos referentes o no. Si te dicen sí, tenemos un primer piso de diálogo. Si te dicen no, viva la libertad, bien complicado tener un diálogo, porque el homosexual te dice eso, tú no tienes derecho a meterte conmigo, yo no tengo ningún valor, guarda tu Dios en el bolsillo. Exacto. Y mucha gente católica dice, sí, pues, Dios está solamente para cada uno, yo voy a misa, soy un buen católico. Cuando haces eso, eres un agnóstico. Hay una forma de ser agnóstico, que es el agnosticismo funcional, que te dice, Figari, por ejemplo, ¿no? Germán Doig, que han desarrollado muy bien ese concepto. Porque antes solamente se decía, ¿eres agnóstico o no eres agnóstico? No, yo sí creo que hay Dios. Y salías del agnosticismo, con el solo hecho de afirmar la existencia. Pero luego, habiendo afirmado la existencia de Dios, habiendo reconocido que crees en que existe, de pronto no practicas. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? El agnóstico funcional es aquel que, reconociendo o no importándole si Dios existe o no, pero sin negarlo, como llega el ateísmo, simplemente no practica y deja que las cosas discurran a como quiera la gente. Nuestro rol, en cambio, es otro. Es el enseñarle a las personas que existe un sistema de valores que se desprende de la propia naturaleza humana. El hecho de la libertad, por ejemplo, que acabo de desarrollar, no he necesitado recurrir a la Biblia para decir que es una libertad individual y social. Aun cuando sí que estamos creados para respetar y amar al prójimo, que es el fundamento de la libertad social. La caridad es un tema de libertad social. Pero desde el punto de vista antropológico, yo solamente puedo decir que nuestra naturaleza reconoce que existe una vocación desarrollada a nuestro interno, pero que a su vez esa vocación hacia el interno tiene que ser desarrollada con el entorno, ¿no? Los que han hecho análisis lógico y de planificación estratégica saben a qué me refiero, el interno y el entorno. Yo puedo encontrar algo dentro de mí, pero no todo está dentro de mí, hay algo que está fuera de mí. Y necesito complementar ambas cosas, lo que está dentro con lo que está fuera, para ser yo mismo. Si no, no puedo ser yo mismo. Bajo este razonamiento, se le puede decir a la gente que hay cosas que tienen que ser apreciadas por el colectivo, por todos, y que tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, el tema está en cuando yo digo tenemos que ponernos de acuerdo, llegamos otra vez al punto que hace un rato pasé, que el tema, entonces hay que, por consenso, vamos al consenso. El consenso tiene una ventaja temporal, que dice, bueno, si la mayoría dice, entonces esto es lo que tiene que hacerse. Pero nos arriesgamos a que en un futuro esa mayoría, como amenazan los gays, el próximo congreso tendremos mayoría, entonces el consenso será distinto al que hoy ha surgido. Entonces, es un riesgo, tiene un valor temporal, tiene un valor temporal el consenso, pero no podemos arriesgarnos a vivir del consenso, salvo que ese consenso esté informado por valores compartidos. Pero también hay, yo pienso, también hay parte de un tema de liderazgo, ¿no? Porque yo he estado viendo de que yo soy católico, cristiano católico, ¿no? Romano, todo, pero yo he visto que lamentablemente la iglesia ahorita no ha estado tan confrontacional con este tema, no ha estado tan, digamos, tan directo. Los únicos que yo he visto salir a tallar son los evangélicos. O sea, digamos, el cardenal Cipriani tiene su programa en la radio, en RPP, en uno que otro medio, pero lamentablemente ahí nomás yo no he visto mayor activismo político por parte del cardenal. Vamos a mantener el tema dentro de la parte conceptual y no del accionar político por ahora. Bueno, no, claro, sino que eso... Pero buen dato, claro. buen dato, y voy a llegar ahí, Un poco ya había venido metiéndome en el tema, cuando dije que somos agnósticos funcionales. Una forma de ser agnóstico funcional es decir, yo soy católico y no sé qué cosa es ser católico. Y como no sé qué cosa es ser católico, no puedo comprometerme militantemente en una acción cuyos fundamentos desconozco. Porque para que haya acción tiene que haber una teoría, o sea, un fundamento, una idea. Yo no doy manotazos simplemente porque se me ocurre. Tiene que tener una direccionalidad. Y esa direccionalidad tiene que estar fundada en un grupo de ideas.
Y esas ideas las podemos llamar doctrina para nuestro caso. Es eso lo que está fallando, por eso que la invocación era a que a partir de este pequeño núcleo tenemos que buscar que trabajar con otros grupos, descentralizarnos, ¿no? Salir de aquí e irnos a los distritos, por ejemplo, y organizar un círculo de distritos. Y a lo mejor replicar esta conversación, ¿no? Que hasta ahora viene siendo monólogo, pasaremos al tema de conversación. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender por qué las cosas son buenas o son malas, por qué las cosas tienen la naturaleza que tienen. No es simplemente que ser homosexual está contra Dios. El que te dice no creo en Dios, me fregué, no tengo otra explicación. Entonces, hay que darle una explicación desde el punto de vista físico-biológico, desde el punto de vista psicológico, cómo esto repercute en la formación de las nuevas personas, si es que mayoritariamente termináramos en algún momento teniendo este tipo de uniones. Estaríamos en una sociedad totalmente pervertida en la cual realmente ya no se animalizaríamos, ¿no? Entonces, esa es la implicancia futura. Claro, nacen de pequeños grupos, claro, pero déjalos y se expanden, pues. El asunto está en mantener esa condición, como lo dicen las encíclicas, y como muchos católicos e incluso miembros del clero, ¿no?, de la iglesia, no quieren decirlo o tienen miedo de decirlo, porque también hay muchos que no han leído. Yo he tenido la oportunidad de conversar incluso con hermanas religiosas y hasta con algunos sacerdotes hace muchos años, y no todos están al día con las encíclicas, ¿no? Más allá de conocer algunas cosas generales, conocen pues los temas de liturgia, su trabajo social, digamos, entendido como caritativo, ¿no? Pero los fundamentos, o sea, ¿por qué actúo como actúo? No lo entiendo. Y esa es una gran tarea que hoy día veo que el Papa Francisco, ya desde Juan Pablo II, se habían propuesto hacer pedagogía. No es que no lo hiciéramos antes. Antes, desde León XIII, ha habido pensamiento social. Lo que no ha habido es mucha pedagogía, no mucho salir al campo. Claro, los medios de comunicación quizás no lo permitían, pero Juan Pablo es el primero que se lanza, ¿no es cierto?, a predicar. Tengo una duda, doctor. Sí. Usted mencionó al Papa Francisco. ¿Qué quiso decir o cómo hay que interpretar? Ahí me genera la duda. Cuando el Papa Francisco le pregunta al periodista sobre el tema gay, no sobre los homosexuales, y el Papa Francisco dice, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Claro. Entonces a mí me genera duda, porque por un lado, uno sale a combatir con el tema de la doctrina, confrontacionalmente, pero por otro lado como que siento como que el Papa Francisco me enmienda la plana y me dice no salgas Es su percepción. o sea, no salgas a atacarlos, o no salgas a atacar la homosexualidad, ¿no? O sea, siento eso. Sí, claro. Totalmente diferente a la posición Sobre de todo Cardenal cuando- Cipriani, que sale confrontacional con Sobre todo cuando los medios se encargan de difundir el Papa Francisco, ¿no? Dice, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar a la verdad? Claro, eso es lo que me genera la duda. Es importante porque aquí hay muchos que piensan así y eso es algo en contra. No, no es que sea lo correcto, ¿no O es sea, yo cierto? siento como Pero que me enmienda la plana. No, ¿no? y evidentemente es correcto. ¿Quién es él para juzgar? Porque se supone A que ver. si es cristiano no es quien para juzgar. a eso pero, iba. Pero Ah. no, es una posición muy permisiva. A eso iba. Evadió la pregunta. Hay que entender de manera correcta lo que el Papa dice. Claro, mediáticamente y los sectores interesados lo manipulan. Al decir el quién soy yo para juzgar, está diciendo déjenlos vivir, Está hablando de la persona. ¿no? Dándole la razón. Está hablando de la persona. Claro. No de la El asunto actividad. es, en primer lugar, es cierto, los cristianos nunca hemos querido juzgar a los homosexuales. Y están las instrucciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que yo he citado hace unos días, las cuales, referidas al trato a los homosexuales, a la pastoral con los homosexuales, a las leyes que se proponen, a la legislación, en todas esas instrucciones se señala de que el homosexual es un hijo de Dios, es una persona con dignidad, por lo tanto yo no puedo apostar por decir, ¿por qué no se mueren? Pues jamás lo podría decir, porque es como si dijese, ¿por qué no se muere cualquiera de nosotros? Entonces no hay un sentimiento de odio, hay un sentimiento de reconocimiento. El asunto está que esas mismas instrucciones y el resto de la doctrina dice, una cosa es reconocer la existencia y la dignidad de estas personas y otra cosa es legitimar sus propuestas, ¿no es cierto?, de unión o de organización social ya en su conjunto. Punto 1. Punto 2. En estricto cristiano, lo que dice Francisco es correcto. Ningún cristiano puede juzgar al otro. O sea, yo soy un ser humano imperfecto como tú.
Desde mi imperfección yo no puedo juzgar, solo Dios puede juzgar. Ese es el principio, ¿correcto? Yo lo que debo hacer es tener comprensión y caridad con el otro. Pero no puedo decirle, yo tengo este juicio, tú debes morir. O sea, cuando diga eso me convierto en gran juez y no puedo hacerlo. Lo que debo hacer es comprender situaciones y encarrilarlas de acuerdo a mis principios. Ahora, pero para mayor abundamiento, lo que dije, no estabas presente, es que luego del tercer sínodo general el año pasado, en octubre, de los obispos en Roma, donde se vieron los temas de familia, salió un documento. Esto es posterior a la declaración de Francisco, para que no quede en duda. Y el propio Francisco pidió que todo lo que se había discutido en esas reuniones sea hecho público de manera ordenada en un texto. Ese texto, ¿no? Ustedes algunos lo conocen, se llama Lineamientos sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo actual. En ese texto está un párrafo que a mí me ha gustado mucho, bien definido el tema de la homosexualidad. Dice, no hay fundamento alguno ni aproximación para que la unión homosexual sea equiparable al matrimonio. No existe esa aproximación, no va a existir, no puede. Es una distorsión completa, una desnaturalización del matrimonio. Así está, escrito. Entonces, por ese lado, están las cosas claras por nuestra parte. Y repito, cuando alguien diga que el Papa ha dicho no soy quien para juzgarlo, en efecto, en estricto cristiano, al ser todos iguales hijos de Dios, en esta mesa, de todos personas imperfectas, ¿quién soy yo para decir, tú estás haciendo, tú eres lo correcto, tú eres el malo, tú eres el bueno? Puede que en el fondo... La pregunta debió haber sido otra por el Papa. No, pero el Papa, a mi parecer el Papa responde bien porque él al final dice, pero los lobbies son el lobby es el problema. Claro, y justamente yo acabo de pensar en por qué ahora los Estados Unidos y todas las demás naciones están dar este tipo de leyes para que se abra, ¿no?, el campo de la familia, de formar nuevas familias, ¿no? O sea, se supone que la familia es papá, mamá, hijos, ¿no? Y es la institución y es el concepto de familia, y un conjunto de familias hace una sociedad, y un conjunto de sociedades o de familias va a formar una nación, ¿no? Entonces yo lo veía en un punto de que, bueno, si viene el tema de los homosexuales y se casan, entonces yo lo veía en un punto legal, ¿no? Es una sociedad de gananciales, ¿no? Pero esta sociedad de gananciales, ¿qué va a ganar si no puede procrear, ¿no? Pero si ya es una sociedad de gananciales y ya va a estar estipulada y ya se van a ir dando las leyes para que ellos puedan de repente hasta adoptar. Entonces, ¿por qué al Estado le conviene que dos parejas homosexuales o de diferentes sexos, no sé, se pongan a adoptar a un niño? O sea, ¿por qué queremos que haya más habitantes o más personas en un estado, ¿no? Entonces, No le conviene. claro, o sea, cuanto más habitantes en un estado quieres tener, entonces mayor territorio deberías tener, ¿no? Entonces, parece que justamente el tema liberal va a tener que va a tener un proceso diferente, ¿no? Como que recién se está creando un proceso diferente, que ya no va a ser netamente el proceso liberal que hemos estado pasando, sino que se va a ir cambiando la sociedad y va a aparecer algo, ¿no? Que no no estamos en el tema de Perú nada más, pues estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Y que no viene desde aquí, sino que viene desde los 90, ¿no? Bueno, a ver, vuelvo entonces otra vez. Hablé de los sistemas culturales hace un rato, ¿cierto? No me ocupé mucho del llamado premodernismo, sino del modernismo, que está básicamente liderado por el pensamiento liberal. O sea, toda la etapa desde el siglo XVIII hasta hoy es liberal. Pero, ojo, que este liberalismo también está llegando a su límite entendido como modelo de sociedad. ¿Por qué? Porque el liberalismo triunfante con la Revolución Francesa ofrecía a la sociedad tres cosas.
que no ha podido satisfacer, por lo cual la sociedad, ciertos grupos dentro de la sociedad han empezado a buscar otra cosa. O sea, ¿por qué quiebra el modernismo? Porque no fue capaz de cumplir la promesa modernista. ¿Cuál es la promesa modernista? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Correcto? Como no pudo conseguir libertad, igualdad y fraternidad a cabalidad, entonces surgen diferentes corrientes dentro de la sociedad que pretenden reemplazar ese sistema, esa visión del mundo, y la reemplazan por un concepto ya, más bien, decíamos, si la visión colectiva no ha funcionado, entonces lo único que puede funcionar es la visión individualista. Se lleva el liberalismo al extremo, ¿no es cierto?, donde cada ser humano tiene la verdad. Y eso es lo que viene pasando desde, decíamos, finales de los años 80. Ya tenemos ese posmodernismo, que todavía no tiene una definición clara que la... Más que la subjetividad misma. Claro. Más que la subjetividad misma. Y que ahí está el riesgo que yo comentaba hace unos días en Facebook. Facebook. De economía que ahora. estamos Ya hablando, no solamente estamos hablando de familia, del amor, no, de todo de aspecto, todo, ¿no? es multidimensional ese cambio. Estamos en un estado de tránsito. Claro. Pero ese estado de tránsito tiene dos posibilidades. O se dirige a la nada, o sea, a lo desconocido, o tenemos nosotros que asumir la tarea de conducirlo a algún lado. O ya lo están asumiendo No, grandes, grandes lobbies, como los yo le grandes estaba lobbies diciendo. gay, los Obviamente. grandes lobbies de interés económico están tratando de dibujar el nuevo escenario distinto al que hoy tenemos, que ya está terminando. Claro. Entonces, ahí encuadra, por ejemplo, ustedes no sé si han leído, a ver, La Tercera Ola. Claro, así es. Alvin Toffler. Toffler habla ya de los nuevos modos de familia, los nuevos tipos de familia. Dice que al quebrarse, ¿no es cierto?, el sistema, no habla él de quiebra del modernismo, ¿no?, pero habla más o menos de que al quebrarse el sistema vigente, va dando lugar a la aparición de nuevas formas de organización económica, social, familiar. Eso es lo que está pasando, es eso. El modernismo no logró construir la sociedad que planteó. Al no lograr construir esa sociedad que planteó, empiezan a surgir del propio seno de la sociedad los revisionistas del modernismo, del liberalismo, los neomarxistas también, que son los que hoy día asusan, por ejemplo, los temas de conflictividad social en el tema de explotación de recursos. Es un neomarxismo que se disfraza de ambientalismo, neomalthusianismo que le llaman algunos, ¿no? Claro, se disfraza de ideología de género. O sea, El MOL es un grupo... es que desde el marxismo hubo un ideólogo llamado Antonio Gramsci. Gramsci es el gran heterodoxo del marxismo, que dice que el problema está en meterse en los temas de la cultura, más que en los temas de la propia economía. O sea, esperar que la revolución socialista se produzca por la acumulación de las fuerzas productivas y reviente por el lado puramente económico, dice, no va a pasar, porque el capitalismo ha logrado sobrevivir. Claro, no es gratis que Estados Unidos esté tan mal económicamente y ahora aparece Estados Unidos nuevamente y dice, no, ya, aprobemos esta ley, ¿no? Eso no es gratis. No, o sea, viene producto de conceptos que van siendo empujados de atrás. Entonces, por un lado tienes los relativistas, los que no creen en nada, los que no creen en Dios, los que creen solo en su propia individualidad. Hay un sector. Por otro lado, está el neomarxismo que se alía con ellos, y que pretende también boicotear esta sociedad para efectos de ver cómo puede hacer germinar otra, más vinculada a modos de vida natural, por ejemplo, ¿no? Es el ambientalismo extremo, por ejemplo, no toquemos nada porque hace daño al hombre. Esto es propiedad de todos, no puede ser susceptible de propiedad privada. Y ya estamos hablando de propiedad, estamos en terrenos, ¿no? Áreas. Entonces, hay estas cosmovisiones que están en pugna ahorita, que están pretendiendo construir sobre la base de este tránsito, y por eso que es una época de convulsión, donde muchas cosas dejan de ser ciertas, por lo menos en apariencia. Entonces, repito, ¿el reto cuál es? Para terminar mi rollo y pasar a la charla. El reto es, o dejamos que esta gente tome la batuta, y cuando nos demos cuenta ya no podemos hacer nada. Ahora todavía nos hemos revelado. Y lo que decía Walter tiene razón, o sea, de algún modo los católicos nos hemos dado cuenta de que siendo mayoría no tenemos capacidad para ya imponer un sistema de valores. De articulación, no hay capacidad de articulación. Y no podemos claro, no lo estamos frenando. No podemos, nos avasallan sectores que no representan más del 10%. Hay un cambio. Porque en ellos además hay
un fundamento, tienen su ideología que sustenta su acción. Exacto. Nosotros hemos perdido eso, nos movemos casi en la nada, o sea, el agnosticismo funcional. Soy, pero no sé por qué. Y al no saber por qué ni para qué cosa voy a hacer, nada, mejor me quedo en mi casa, cierro mi puerta, a ver qué pase, nomás lo que tenga que pasar. Claro. Doctor, lo que yo quería es puntualizar en el tema, lamentablemente, no es solamente de la sociedad civil o de grupos aislados o desde ciudadanos de a pie o personas, digamos que XX, ¿no? Dentro de la sociedad, sino que ya desde el plano de los partidos políticos, el APRA tiene pues al congresista Mauricio Mulder, Luciana León, por ejemplo, militantes activos. ¿Ah? Ok. Entonces, respecto de, por ejemplo, ¿no? En el APRA, por ejemplo, veo militantes entusiastas, gente que tiene cargos de estructura, cargos estructurales dentro del APRA, que están promoviendo el tema de la unión civil. En Acción Popular, mismo que antes hicimos alianza, ¿no es cierto? Y es porque a mayor masa de población, mayor congreso. Pues. Exacto. Exacto. Pero acá viene mi preocupación, Más que ya no votantes. solamente es desde afuera, o sea, desde Acción Popular, que cargos estructurales y militantes de a pie están a favor de este tema, sino que dentro del PPC también yo he visto comentarios públicos, no voy a decir nombres, no voy a revelar porque no estoy aquí para... ¿Y por qué todo el mundo los ha visto? Alberto Valenzuela. Pero yo los he visto, ¿cierto? Bueno, Siempre hay alguien que tiene que decirlo. Siempre hay alguien que ¿no? lo dice. Jenny Bento, por ejemplo, ¿no? Pero Jenny por Bento, eso, que por ejemplo mayor ha manifestado población, públicamente y gente que cuando yo representantes. me imagino que Y varios acá, miedosos que no no dicen sé si nada. todos, Muchos pero me imagino, miles por de ejemplo, hay algunos que dólares. están ¿Cuánto ya acá salió ya? en mis redes sociales, ¿no? Entonces, por inbox, a mí gente, ¿no es cierto?, que me dice, oye, pero ¿por qué tanto contra el tema eres homofóbico? PPCistas No, mismos. pues. Me Esto dicen, es pero déjalo económico. ser, o públicamente me lo dicen. Es un tema Entonces, económico. a mí lo que realmente me indigna y me molesta y me incomoda es que siendo PPCistas deberíamos actuar en bloque, conjuntamente, Con de varios manera análisis. articulada, ¿no es cierto?, en el tema político. Sin embargo, hay sabotaje interno respecto a este tema, por falta de incumplimiento de la doctrina. Ahora, Bueno, el tema es... columnista, según Martín Santibáñez. Claro, entonces, ¿qué hacer frente a ello? Hoy, ¿no? No, Hay un punto, perdón. Martín hizo un análisis, lo han leído, ¿no? Sí, ya salió un artículo. No, Pero esto es más día grande sábado, que nosotros, en realidad. de Una viernes, tendencia. sábado salió. Hoy salió creo que otro. es Viernes creo que salió. A ver, el que ha salido hoy es comentando el tema de la Cristianismo encuesta, política, claro. Cristianismo política. pero el del viernes es un análisis del PPC. ¿no? Sí, los Muy análisis bueno. Pero hay un punto importante, me parece, que nosotros no lo hemos dejado pasar, o que no nos hemos dado cuenta, que no es lo mismo decir población homosexual, prefiero decir población homosexual a la comunidad homosexual, no es lo mismo decir población homosexual a activistas pro-gays. Nosotros metemos a todos en el mismo saco y así no es la cosa. O sea, la población homosexual, la mayoría está muy al margen del tema. Entonces, tenemos que identificar que hay un grupo de activistas que son los que vemos en las calles o medios sociales, que son los que salen a marchar. Y son los que ponen en su foto en Facebook, la así de mitad- colores. Y la mitad de los que salen a marchar son heterosexuales. Y todos esos Ya ni están... necesitan a los homosexuales mismos. Claro, ellos están Exacto. manejados por un lobby. Entonces tenemos que ver ese tema también, un lobby que es el MOL principalmente, que está financiado por Promsex, ¿correcto? Claro. Todo en plata. Entonces nosotros en realidad no deberíamos usar el término los homosexuales, los gays, la comunidad, no. Nosotros debemos decir los activistas gays y pro-gays. O sea, tenemos que diferenciar ese grupito de revoltosos, ¿no?, que están, los tontos útiles que están No son lobbies. llevados por el MOL, diferenciarlos de la mayoría de homosexuales que en realidad no les interesa, por muchas razones, entre las cuales la mayoría no puede tener pareja estable, o sea, no tienen relaciones estables. O sea, de acá, el otro día en alguna reunión preguntamos, y el único que conocía una pareja era David, nadie más conocía a una pareja. O sea, había gente... Casualmente David. Casualmente. A una pareja estable según él. Yo no sé, yo estaba sentado acá y tan madrugado, Él levantó la mano. tan madrugado, David. Había gente a favor de la unión civil y no conocían a ni una pareja estable. A una pareja gay estable, o sea, no conocen, o sea, ni siquiera conocen una pareja estable. Y Los homosexuales son un grupo corrupto. Es más, entonces hay que diferenciar bien eso. es verdad lo que dice Edwin, porque muchos ni les interesa. Ni les importa. Ellos por el mismo tema, por el mismo hecho de que están así de un lugar a otro, ¿no? Con personas, con diferentes personas, ellos más bien nada de unión. Ajá. El mismo Carlos Cacho salió a decirlo. Y otros por vergüenza, simplemente prefieren hacer sus cosas y que nadie se entere. Bien, pero
de repente no estamos yendo completamente a lo que nos habíamos propuesto en el círculo doctrinario. No, pero ese es un punto muy importante que no podemos dejarlo pasar. Claro, no, pero vamos a intentar enriquecerlo, ¿no? Porque había algo más. Cómo esto se relaciona con el estado de la civilización occidental y el estado de la hace poco hegemónica superpotencia, porque es bien interesante que pase esto de la sentencia justamente ahorita, ¿no? En un momento donde este país, que lo tuvo todo, que tuvo todo el poder, lo haya desperdiciado de esta manera, está en pleno declive, de plena caída con sus aliados europeos. Acá está colapsando Grecia, están en corralito, parece en la época de los 80 de Alan, y al otro lado del mundo, en Oriente, tienes una Rusia que está agarrando otra vez confianza. Y una China que se ha vuelto una fuerza económica imparable. Que Putin acaba de salir, creo que ayer, diciendo de que yo la tengo clarísima, las familias no producen hijos y Europa está que se muere, se queda sin población. Listo. Llena de musulmanes, Eso lo dijo en muchos de ellos 2013. radicales. Lo dijo Pero el Putin. problema es que también Rusia está en lo mismo, ¿no? Rusia también tiene pucha, que... Pero para entender qué está pasando, de repente tenemos que ir a los orígenes de lo que pasa con este país, ¿no? Este país, ellos dicen tan bendecidos por Dios porque les dio todo para que sean grandes. Y En principio fue así, porque si recordamos que los colonos cuando llegan no fue como los portugueses, los españoles o los belgas, no. Ellos cuando llegan a Carolina del Norte, ¿fue? Sí, Carolina del Norte, ellos lo que hacen no es ofrendar a la reina las tierras, no es ofrendar a San no sé qué cosa. Lo que ellos hacen es, y ese es mi punto de vista como cristiano, porque yo no soy católico, yo soy cristiano. Tranquilo, Jesús. No, ellos ofrendan sus tierras a Dios. exacto. Si bien los colonos que llegan eran lo que conocíamos como protestantes, llegan y dicen ofrendamos a Dios las tierras. Para mí ese es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos ha sido tan bendecido. A eso iba a ir. O sea, es interesante ese proceso. Hace casi 400 años, ¿no? Del año 1920, un barco sale de Inglaterra atravesando el Atlántico, ¿ya? El Mayflower. Estaba cargado, lleno de pasajeros, conocidos como peregrinos. Era un grupo cristiano que había sido rechazado por la iglesia oficial anglicana. Y llegaba a esas tierras desconocidas para ellos, no sabían realmente muy bien qué iban a encontrar, para tener la capacidad, la posibilidad de practicar su religión en libertad. Entonces llegan a este lugar que le llaman Plymouth, en la actual Massachusetts. Claro, Massachusetts. En el año 1620. Desembarcan y hacen justamente eso. Estas familias bajan del Mayflower y juran que toda esta comunidad, todo lo que van a lograr, se lo van a dedicar a Dios. Pero al decir a Dios, no solamente están dedicando todo su esfuerzo a una religión, sino también a lo que ello implica, una cosmovisión de las cosas. Esa nación que surge después, con ese ideal cristiano, con ese entendimiento de la cosmovisión cristiana, al final es confirmado incluso en la forma en la cual se configura esta nueva nación americana, al punto tal en que Washington, en su discurso inaugural, ese día en que por primera vez estaba siendo proclamado como presidente y se paró en un balcón a dar su discurso, dijo algo así como que esta nación ha sido fundada en respeto a las leyes de Dios, y si un día nos desviamos de ello, vamos a perecer. Y es interesante, pues entonces expresa ir más allá de la parte religiosa, el que esta nación se funda bajo ciertas ideas, ciertas formas de entender el mundo. Ahora, en la parte que nos ocupa, que es el tema del matrimonio, esto va mucho más allá de la cosmovisión cristiana. Podemos incluso ir hasta Grecia o incluso más allá. A los filósofos griegos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, tenían algo bien bacán, usaban la lógica y la observación para darse cuenta de las cosas. Al igual que como hicieron con las ciencias y la física, como por ejemplo el darse cuenta de que la Tierra tenía que ser redonda por la mera observación. Veían en los cielos y veían de que, por ejemplo, cuando había eclipse, parecía pues que era como que la Tierra poniéndose en medio entre el Sol y la Luna.
y siempre proyectaba una sombra redonda. Se pusieron a pensar, debería ser una esfera, porque si fuera porque si fuera una especie de plato plano, probablemente por el ángulo se proyectaría no un círculo, sino una elipse en la luna. Al mismo tiempo, se darán cuenta de otras cosas así por la mera observación, que cuando los buques salían del puerto, al fondo como que se iban hundiendo, parecieran justamente la curvatura de una esfera. O por ejemplo la estrella polar, se habían dado cuenta los marineros griegos de que cuando estaban más al norte, la estrella polar estaba casi encima de ellos. Cuando iban más al sur, la estrella polar bajaba. Esa misma capacidad de observación usaron para darse cuenta de las estrellas y las pequeñas, las reglas del universo. También las aplicaron para observarse ellos mismos. Se dieron cuenta que en la forma en la cual estaban constituidos sus propios cuerpos, en la forma en la cual se organizaban, pareciera que había ciertas reglas que los gobernaban. La misma complementariedad, como mencionabas tú, Lucho, entre un hombre y una mujer, pareciera decirnos un dato, en efecto, que uno no puede estar sin el otro. Que también tiene que ver mucho con nuestra visión de vocación, que no sé si se acuerdan en otros círculos pasados. ¿Qué era la vocación? ¿Se acuerdan? Pues es un llamado, ¿no? Claro, es un llamado. Un servicio, una entrega. A hacer lo que tú haces, o sea, ¿cómo decirlo? Hacer lo que te llena según quien tú eres. Es decir, si tú te das cuenta que tienes ciertas habilidades particulares que te hacen una persona más específica para esa tarea, probablemente tu vocación va por ahí. Pero el que tengas esas habilidades implica muchas cosas. Aparte de una constitución genética, lo que tú has aprendido de repente leyendo o en el colegio, universidad, o lo que tú has vivido. Entonces, esa parte de complementariedad es tremendamente común en la naturaleza. En nuestro mismo cuerpo notamos que hay diferentes tipos de células y todas ellas con funciones diferentes. Algunas podemos decir más elevadas que otras. De repente algunas tienen funciones sencillas como cubrir simplemente nuestro cuerpo y otras funciones más complejas como por ejemplo las neuronas. Pero todas cumplen una función. Entonces, en ese caso, en el caso de las diferencias entre sexos, notamos igual lo mismo, una diferencia que al mismo tiempo se necesita, se complementa. Eso lo podemos ver inscrito constantemente en la naturaleza. Como por ejemplo estudiamos el corporativismo, también notamos esa particularidad. Lo notamos constantemente. ¿Cómo se debe organizar la iglesia? ¿Se acuerdan? En 1 Corintios, capítulo 12. Claro, el cuerpo tiene varios órganos y todos pueden funcionar de forma unida, como un cuerpo de verdad. Ajá. Cada uno dado su... Ese es el cuerpo místico de Cristo. Esa misma complementariedad que se nota en todos los niveles de lo que encontramos en la naturaleza, también la encontramos en la familia. Entonces, esa cosmovisión fue justamente la que se estableció en Estados Unidos. Te repite una vez el presidente Reagan, ya en la época de los 80s, en el cual estaba Estados Unidos en una época bastante débil, con una deuda terrible, de no sé cuántas veces más su producto interno, no como ahora, pero sí era fuerte, un estado cada vez más grande, desempleo, y decía, miren, ¿saben lo que pasa? Es que hemos olvidado nuestros principios fundacionales. Y los principios fundacionales son justamente esa, entre otras cosas, la parte de que, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, la autosuficiencia, el poder ser, el no depender del Estado plenamente. Autonomía. En cierta medida, él me da más un neoliberal, pero el menos lo bacán que tiene el orden gringo es que sí tiene clara la parte de la descentralización. O sea, los pueblitos sí tienen capacidad de autogobierno y tienen mucha autonomía para manejar sus cosas, justamente como nosotros quisiéramos. Probablemente sería interesante estudiar eso,
quizás tenga algo que ver mucho con su cosmovisión cristiana original. ¿Te refieres a su gobierno federal? Pero, Desde los pueblitos. pero yo, discúlpame, te Sí. corto. Claro, Estados Unidos crece, se expande, pero ¿cómo se expande? O sea, ¿qué hizo para expandirse realmente? No, es que claro, Estados Unidos ha sido un desgraciado toda su vida. Claro. Disculpen, eso no es nada cristiano. No, pero lo que te digo es que sí tuvo un sistema exitoso. Lo tuvo, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Los costos No, económicos. no estamos hablando de Dios. Ah, ya. Es que lo han presentado de una manera casi de predestinación, ¿no? Sí, yo estoy en desacuerdo. contra de eso. No digo que esté predestinado. Pero lo que digo. No digo que esté predestinado, pero sí digo que asume una cosmovisión de las cosas. Una cosmovisión. Su cosmovisión es, Ujú. la población empieza a crecer y necesito territorio. Así es. Se expande hacia el oeste. Claro. Expando. Y ahora tengo países en Sudamérica, porque, ¿no? Pero Plata, claro, los claro. lobbies. Pero Volvemos eso, a los pero eso es lobbies. otra cosa. El punto es de que tiene una cosmovisión. Ya, ok, Ya. sí. Y en general la cosmovisión es en este punto similar a nuestra, en tanto entiende que hay una ley natural. Incluso en su misma constitución, si bien influenciada por el liberalismo, como habíamos hablado antes contigo, Lucho, sí tenían los liberales clásicos una concepción natural, de una concepción de la ley natural, cuando dicen que proclamamos que esas libertades son por sí mismas evidentes, Hay entendiendo de... Yo leí un libro que, no sé si, creo que, ¿quién es la revuelta americana? ¿Jefferson es? Jefferson, él justifica todo de los escolásticos españoles de Juan de Mariana, ¿no? Él, la Revolución Americana la fundamenta en un hecho de un dominico, Juan de Mariana, donde dice que la revolución está bien dada porque cuando se enfoca en el bien común, y el bien común es el buen gobierno, ¿no? Y si es un mal tirano, en el caso del rey inglés, ahí se aplicaría, es lícito la revolución, entonces hay un montón de cosas más, pero es enfocarlo de una manera predestinación, no sé, para mí No es enfocarlo como el predestinación. origen americano es bien masónico, liberal y todo el rollo. Tiene de masónico, Masónico. pero también tiene mucho de cristiano por la parte de protestante. Es que es lo que ellos quieren Claro, que eso tú es- pienses. Pero Lo que pasa es que si vamos a los padres fundadores, que no son los padres que Claro. colonizaron las tierras, sí, Washington, Lincoln, Todos son masones. todos eran masones. Masones. Sí. y ese es el Estados Unidos que conocemos. Claro. Pero no, sin embargo, la población, o sea, las autoridades eran masonas, pero la población en su mayoría hasta ahora es cristiana. Ah, no, claro, eso sí es innegable, pero a nivel político, como estructura de gobierno. Y el quiebre Por eso y la digo, o sea, destrucción ellos de podrían Estados argumentar esa Unidos para mí comienza, si bien ha habido declives antes, comienza para mí 90, 2000 y tantos. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Yo estudiaba en Estados Unidos en el cole. Yo me acuerdo de la época en la que empezaron a quitar, ya no dábamos, ya no orábamos en los colegios. Nos quitaron los 10 mandamientos de los colegios. Teníamos los 10 mandamientos hasta en las cortes. Empezaron a quitar porque nació eso de 10 mandamientos, nacieron las 10 ofensas. O sea, ¿Quién es Clinton? el mismo. No, eso va. Mi ¿Cuáles papá me ofensas? cuenta que eso nace desde Bush. ¿Cuál es Papá, ofensa? papá. Disculpa. Las 10 ofensas son lo que habla Pat Robertson, que es un pastor cristiano. Una ofensa en Estados Unidos es considerado, por ejemplo, tú te pones demasiado perfume en el bus y yo tengo derecho a no querer oler tu perfume. Lo que en Canadá ya se estableció como norma. O sea, yo tengo derecho a no tener que oler tu perfume. Yo no quiero oler tu perfume, pues yo quiero estar tranquilo. Ese uso de un derecho que tú tienes y que pueda pisar el derecho del otro es una ofensa. Por tanto, poner Claro. los 10 mandamientos en un colegio, la gente considera, no, pero mi hijo no es mi hijo es musulmán o mi hijo es Judío. no sé, ateo. No, porque la ley de Moisés es considerada también por los judíos. Pero o sea, yo tengo derecho a ir a un colegio donde no estén los 10 mandamientos, y ahí Estados Unidos se fue al miércoles porque renunció a su origen cristiano, que sí tiene masones en la mitad de su historia, pero la sociedad en sí era cristiana. Claro. O sea, no es que metían subliminalmente el mensaje de la masonería, no es así, pero
pero en su mayoría era cristiana, y cuando se fue cuando las autoridades de Estados Unidos le empezaron a quitar el cristianismo, para mí, a la población, Estados Unidos comienza a irse a basura. Y la masonería no llega por Estados Unidos acá. Claro, la Llega de masonería Europa. llega De Inglaterra, básicamente. Si bien Simón Francisco Bolívar, de yo he Miranda. escuchado a Simón Bolívar, yo he leído a Simón Bolívar. Yo he leído a Simón Bolívar que, bueno, él fue masón, pero luego él acusaba a la masonería cuando él se retira. Maldice la masonería. Claro, Claro, maldice y él- la masonería. Eso lo publiqué yo en base progresista para un masón que conozco que está por ahí. Un masón ahí infiltrado. Hay varios. Y o sea, acá también hay un millón de masones, o sea, no los quiero satanizar tampoco, que sí son, pero para mí todo parte de negociar tus principios. Uno comienza a negociar sus principios y va cediendo ante el lobby gay, el lobby pro aborto, pro drogas, como No, a ver, Claro. yo quisiera Sí, agregar algo a estas alturas antes de que se me vaya, disculpen. Hay dos temitas. Uno, cuidado cuando hablamos de ley natural, porque ahí también hay por lo menos dos escuelas bien marcadas. Está la escuela realista, que es la que proviene desde Aristóteles y Santo Tomás, y está el racionalismo que viene desde Kant. Entonces, claro, no te podemos decir todas las libertades y todo lo que el ser humano es, porque es así, viene de su naturaleza y podemos confundirnos, porque si no examinamos cuál es el origen de ese discurso, aparentemente es similar a nuestro, ¿correcto? Es similar a nuestro. Pero ese mismo ensalzar esas libertades basadas solo en la persona y que han sido descubiertas por la razón, implica luego darle mayor extensión, ¿no es cierto?, en actitudes que ya van contra la ley natural, porque esa libertad es tan irrestricta que puede desafiar la ley natural. Entonces, en el liberalismo se produce eso. El liberalismo, de algún modo, lo que hace es privilegiar el uso de la razón para descubrir la verdad, ¿no es cierto? Y asume la ley natural. Rousseau asumía la ley natural. Entonces, ahí cuidado. Otro tema es ¿por qué los países han progresado más o menos? Tiene varias explicaciones. Un componente. Hay un librito muy bonito, se llama ¿Por qué fracasan los países? Sí, es de aparición reciente, está circulando en el 2012. Allí te explican que hay varias fuentes, ¿no? Estados Unidos siempre se ha dicho que, claro, creían en Dios, ¿no? O sea, los primeros que llegaron eran protestantes. El protestantismo tenía o tiene un elemento que, según Max Weber, fue el elemento fundamental para el desarrollo del capitalismo, o sea, el libre pensador. O sea, yo leo e interpreto la enseñanza en la Biblia de acuerdo a mi propia subjetividad. Está bien, te va a decir creo en Dios, como te dice cualquier protestante, pero lo cree él, o sea, lo entiende él, de tal forma que los valores colectivos que tenemos en el catolicismo muchas veces quedan superados por esa libre forma de entender que tendría él los principios religiosos. Entonces, es cierto, es un componente fundamental el tema del cristianismo, de la religión, sí lo es, pero es una variante, digamos, que ensalza la libertad individual por encima del bien común. Entonces, por eso que Estados Unidos, si bien ha podido crecer, no ha podido crecer de manera ordenadamente y por eso su progreso no es sostenible en el tiempo. O sea, ha crecido porque ha dado rienda suelta a las fuerzas que habían en la sociedad. Y eso ha sido bueno, porque no es mal. Pero hace un rato también decía que es negativo ese tipo, digamos, de permisividad cuando ya esa permisividad empieza a ir ya contra el bien común. Entonces empiezan a generar los desórdenes sociales, los desórdenes en la economía. Porque en nombre de la libertad, por ejemplo, la crisis del año 2009, en nombre de la libertad que había que desregular los requisitos para el otorgamiento de créditos. Entonces, ¿qué? Se empezaron a construir los bonos basura, que son los culpables de que estalle la crisis. ¿Por qué? Porque la libertad, pues, tanta regulación. No, la regulación lo que quería era que se cumpla con ciertos requisitos a fin de que se estructuren los bonos, ¿no?, con un respaldo en la realidad económica y no simplemente se haga una bola de nieve especulativa. Cuando ya tú le quitas a los financistas esas reglas en nombre de la libertad, porque al final
el que compra el bono es dueño de examinar el bono y el que lo vende es dueño de estructurarlo como él quiera. Entonces no me da libertad, ¿para qué regulamos tanto? Si hay una visión contractualista de las cosas, cada quien compra lo que quiere y uno vende lo que puede. Cuidado, hay cosas que no necesariamente el comprador tiene capacidad para discernir qué es lo más conveniente para él. Tiene que haber una autoridad que obligue a aquel que está vendiendo a que haya transparencia informativa, o sea, lo que llama transparencia en el mercado. Tiene que darle reglas para que esa transparencia pueda ser efectiva. Al no haber esas reglas, simplemente la pura libertad no genera igualdad. Y eso es lo que hizo terminar de estallar el tema, digamos, norteamericano. Entonces Estados Unidos llegó a un límite en la medida en que sus fuerzas productivas, su sistema liberal ha funcionado. Entonces he mencionado a Reagan. Reagan en efecto es la contrarrevolución conservadora. Hasta los años 70 Estados Unidos evolucionó en base a un modelo que nació en Inglaterra, que es la economía intervenida con presencia del Estado en base a las teorías de Keynes. Keynes fue un gran economista británico que sale después de la década de los 30, cuando se produce la primera gran crisis de la Bolsa de Valores en Nueva York en 1929, que es la primera quiebra del liberalismo económico. ¿Por qué? Porque tanta era la carencia de regulación que otra vez se construye la burbuja en base a la especulación al no haber controles. Entonces mucha gente se ve embaucada, compra esto, cuando los quiere vender no valen nada, se declaran en quiebra y todo el sistema colapsa en cadena. Al colapsar en cadena, se dice muy bien, la iniciativa privada, la libertad, no es tan bueno. Ok, vamos a ver qué hacemos. Y nace el neoliberalismo para revisar la ideología liberal, como nace en Alemania el ordoliberalismo que es fundamento de la economía social de mercado. Pero al margen de ello, se esperaba que la economía liberal resucite por sí sola, de manera automática, y eso no sucede. Llega el año 36 y el sistema capitalista sería colapsado. Entonces aparece este economista que es Keynes y dice, bueno, hay que meterle un poco de empujón desde el Estado, lo que se llama el gasto público. Si generamos gasto público, movemos la maquinaria productiva y el capitalismo nuevamente podrá caminar. El New Deal. Claro, el New Deal que de Roosevelt, ¿no? Toma las tesis de Keynes. Entonces el Estado interviniendo en favor del capitalismo, ¿no? Vamos a empujar la compra, la demanda, para que haya producción y surja otra vez la economía. Ese pensamiento reinó hasta los años 70, es el pensamiento en base al que se construye el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Con ese pensamiento de Bretton Woods, correcto, en 1944 se reúnen y trabajan este esquema de multilaterales. Pero esto colapsa cuando viene la crisis de los petrodólares en el año 72. ¿Cierto? Estados Unidos aparentemente tenía bajo control el principal insumo de cualquier capitalismo, El dinero. que es el tema energético. El tema energético es petróleo, en términos concretos. Tienes un gran parque automotor, una gran industria consumidora, y de pronto tu petróleo empieza a subir, te suben los costos y te empiezan a mover el mercado de una manera espectacular. Entonces, eso fue lo que pasó. Y entonces colapsa el sistema con intervención del Estado y reaparece el viejo liberalismo a través de Friedman. Friedman hace su aparición en el año 74 y empieza a impulsar las nuevas políticas monetaristas en Estados Unidos, las cuales llegan al primer año 77 más o menos, 76-77, que son las que han venido manejando el mundo hasta el Consenso de Washington. O sea, el monetarismo del año 74 se expresa luego del año 90, se recicla, arma un programa económico, que es el que ha llegado hasta ahora. Pero ese sigue siendo más la reedición del viejo capitalismo, o sea, ¿basado en qué? En el liberalismo, finalmente, en el cual se sigue apostando por una libre iniciativa, una propiedad privada irrestricta, por lo cual se, no se le ponen límites a la propiedad, no se le ponen límites a la iniciativa privada, porque es buena en sí. Tú no puedes eliminar aquello que es bueno per se. Ese es el credo liberal. Al no poder eliminar o controlar ello, nuevamente se cae en el colapso, por la libertad, por el exceso de la propiedad. ¿Qué es lo que la lección última y con la cual el relativismo vuelve a saltar? El liberalismo no arregla el problema. O sea, la cosmovisión liberal ha caducado. Entonces no vale esa cosa, hay que buscar otra. Y ese buscar otra que había mencionado hace un rato, camina por dos. La escuela, digamos, de Frankfurt, ¿no es cierto?, los alemanes, que empiezan a generar, ya desde antes Gramsci habíamos citado un revisionista en Italia, pero luego la nueva escuela de Frankfurt, el neomarxismo, y el neomarxismo se monta sobre lo que la gente quiere, o sea, la contracultura, ¿no? La contracultura, también. Y entonces viene eso y luego vienen los otros románticos ya, digamos, de otro puño, ¿no? El tema de la libertad sexual, el tema de la ideología de género, ¿no? El feminismo.
Eso es lo que no se dibuja claramente. O sea, hay diferentes grupos de interés, que son los llamados lobbies, que apoyan una causa, que apoyan otra, otros ideologizados mueven otro tema, que nadie termina por dibujar ya una visión de conjunto. Porque el principio que está en la base es no haga las visiones de conjunto. Por eso el neomarxismo tampoco termina de triunfar todavía. Porque ya nadie quiere aceptar una visión de conjunto. Todos quieren simplemente vivir bien. ¿Y cómo vivo bien? Haciendo lo que yo quiero. Y ese es el grave dilema sociológico. O nos vamos a una sociedad en la cual todo el mundo hace lo que quiere, o en base a una antropología como la nuestra, luchamos por darle un orden a la sociedad, donde todos se puedan expresar, pero a la vez puedan respetar la vida en comunidad. Es interesante cómo, por ejemplo, escriben las feministas, de las que defienden la ideología de género, en Facebook, ¿no? No sé si se han puesto a leerlo. Hay un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Sí, pero son son feministas de ONG radicales. Como católicos con los Los feministas defienden el aborto, no la ideología de género. no, claro, pero me refiero más a la gente de la ideología de género, que son los que generan todo ese problema. Por eso, pues, No sé si se han notado, hablan mucho, por ejemplo, de cuerpos. Y cuando se extienden un poquito más, hablan de cuerpos desbocados. Siempre se hace referencia a eso. Pareciera, y de repente tú sabes más, Lucho. No he leído mucho del tema, pero al menos lo que pudiera entenderse de lo que hablan es de que entienden la libertad como un hedonismo absoluto, ¿no? De que son dominados por sus cuerpos y el sentido de su vida es el cumplir cada uno de los apetitos que pueden sentir. El hedonismo, el viejo hedonismo hecho ideología, o sea, la felicidad y el placer es para lo que está hecho el ser humano, según él. Mientras más felicidad o placer material yo pueda lograr, tengo derecho a expandir mi personalidad. Todo lo espiritual, lo subjetivo está fuera. O sea, yo lo que necesito es la medida de mi bienestar, si se quiere, en términos económicos, sociales, es cuán feliz, cuánto placer puedo alcanzar yo en esta tierra. Por eso hacen tantas referencias a los cuerpos, entonces, por la parte Es materialista. que lo sensorial está aquí, ¿no? En los sentidos, en nuestra constitución orgánica, ¿no? yo quería hacer referencia a un tema de sin ir tanto a Estados Unidos, sino yendo acá a nosotros, ¿no? O sea, como Perú, como país autóctono, como de dónde venimos, ¿no? La cultura quechua, ¿no? La cultura incaica misma plantea, pues, ¿no? La dualidad, el famoso principio de dualidad, hombre-mujer, el sol, la luna, ¿es cierto? El inti, la quilla. Perdón, quiero completarte algo. Me he hecho recordar algo. Cuando estaba en la pre, el profesor nos dijo que aparte de los amaqueyo, mayuya y eso, ¿y qué más? Había otro, y que eran un montón de frases, ¿no? Y había uno que era, no seas maricón, a mamá, algo así. Claro. Entonces, o por ejemplo el tema del Inca y la colla, ¿no? Entonces, esos valores, si bien es cierto, lamentablemente hay gente que lo malinterpreta, ¿no es cierto? Y o eres pro español o eres pro Inca, ¿no es cierto? Pero aún creo, a más de 500 años de la conquista, no había un proceso de transculturación, ¿no es cierto? Es decir, de pasar ese proceso en que no somos ni incas, ¿no es cierto? No somos indígenas, no somos indios, pero tampoco somos españoles. Somos peruanos, somos hijos de esas viejas generaciones pasadas y por lo tanto somos herederos, ¿no es cierto?, de ese mestizaje cultural, de esa tradición. Por eso es que muchas veces hablan de que el Perú seguía de las dictaduras de la democracia. ¿Cuándo el Perú ha sido un país democrático? Desde la época de los incas no existía la democracia, existía el gobierno, ¿no es cierto?, la teocracia, o el gobierno, digamos, no digo que sea yo a favor de las dictaduras, pero era un gobierno firme, un gobierno autoritario que marcaba un principio de autoridad, ¿no es cierto? Lamentablemente, ahora por esta, no digo la democracia, sino por esta democratización gradual, ¿no es cierto?, del sistema político, estamos llevando a un colapso a la cultura y a nuestra convivencia como sociedad. Ahora, por otro lado, quería agregar el tema de, cuando yo vi la propaganda, ¿no es cierto?, para este tema, este foro, este círculo doctrinario, yo vi pues lo que había puesto David, ¿no?, en los comandos universitarios, ¿no?, del PPC, de que, su motivación. claro, del modelo, ¿no es cierto?, el modelo gringo, del modelo norteamericano, si es hora de cambiar de modelo.
Sí. Y efectivamente yo sí comparto con David. Efectivamente, ¿por qué vamos a seguir partiendo o viendo a Gringolandia o Estados Unidos de América? Es parte de la alienación cultural que siempre hemos tenido de ver a los gringos como lo superior, como que, viene Katy Perry, quiero ser como Katy Perry, vienen los, no sé, pues los New Kids on the Block, quiero ser como ellos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Backstreet Boys. Entonces, ha habido esa alienación siempre, y ahora no podemos aún, con mayor razón, seguir ese mismo modelo, decir, yo quiero ser como los gringos, más aún cuando ya han caído en una corrupción moral con este tema de la aprobación homosexual. Y yo creo que en este caso, el nuevo valor, el nuevo paradigma, es cierto, si bien es cierto, Rusia, aparte del cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo, pues, de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, de Roma, pero yo creo que Putin es el que representa actualmente esos valores o esos principios que nos guían, ¿no? O sea, es esa reivindicación de la familia natural, de la lucha contra el aborto, de ponerle un bloqueo, ¿no es cierto? No un bloque, no, sino un bloqueo al avance o el freno del matrimonio homosexual, ¿no? Y además yo creo que también si hablamos bajo términos geopolíticos, ya no solamente el tema cultural, yo creo que a nosotros nos conviene incluso tener una alianza más efectiva con Rusia que con Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque yo siempre he visto que los gringos tienen más prevalencia y más cariño a los chilenos que hacia nosotros mismos. Yo he visto, pero es que todo tiene, todo marca, todo tiene que jugar. No, es que todo... No, es que mira, tú has visto la declaración del presidente Putin, lo que dijo, si Chile agrede a Bolivia o agrede a Perú, nosotros le vamos a enviar refuerzos militares y le vamos a enviar material bélico. No, pero eso no está confirmado. Pero ha habido una volada, es cierto que el presidente Putin zanjó ese tema. Pero sí va a apoyar a Venezuela para que le haga la guerra a Colombia. Ese es un tema, ese es un tema X. Y saliéndonos del tema, claro, que me parece correcto lo que está tocando, quiero decir que nos conviene bélicamente hablando ser aliados de Rusia, porque Estados Unidos tiene no solo un ejército más pequeño, sino tecnología menos alcanzada que la que tiene Rusia. Lo digo con conocimiento. Las armas más avanzadas son las de Israel. Pero más avanzado es Rusia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo creo que aún hay ciertas reticencias a Rusia, dado que la única persona, el único gobernante que miró hacia Rusia fue el general Juan Velasco Alvarado. O sea, entonces todavía hay esa creencia o esa ambición de que Rusia es la Unión Socialista o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y claro, como ven a Putin que es de la KGB o fue de la KGB, entonces yo creo que aún hay ese prejuicio, ¿no? Pero ahorita yo creo que ya no es la vieja Unión Soviética, ya no existe, ahora es la nueva Rusia. Y la nueva Rusia es la que embandera y la que proclama nuestros valores y nuestros principios a nivel mundial. Ahora, no solamente quedémonos en Rusia, también, por eso es que yo lo puse en mi Facebook, hay el modelo austriaco, el modelo húngaro, el modelo italiano, pero lamentablemente estos países no pegan mucho en esta región, salvo por ejemplo en el tema homosexual me refiero, ¿no? Salvo que por ejemplo en el Ayuntamiento de Roma sí ha habido una liberalidad, porque creo que el alcalde de Roma es homosexual, entonces ahí promueve el tema del libertinaje, el tema de la promoción del matrimonio homosexual. Entonces yo creo que ahí sí comparto contigo de que nuestra nueva visión de Estados Unidos ya fue, es un viejo modelo obsoleto. Creo que nuestra nueva visión debe ser mirar hacia Rusia.